Lince TV, política y noticias. Los españoles no tenemos memoria y si la tenemos es una memoria selectiva. Hoy vamos a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, que parece ser que están empeñados en pasearlo en campaña, algo que yo honestamente pensé que no íbamos a ver porque ha sido con diferencia el peor presidente que hemos tenido. Hay quienes dicen que Sánchez le ha hecho bueno, no, Zapatero ha sido el peor presidente de la democracia con creces, el que más daño ha hecho y el más nefasto. No hubiese habido un Sánchez sin un Zapatero. Además, la situación en la que heredaron el país no es la misma. Por recapitular un poco, el PSOE se había convertido en un partido socialdemócrata de centro-izquierda con Felipe González. Fue Zapatero quien devolvió al PSOE a la izquierda. Hay gente que dice que el PSOE no es de izquierdas, lo cual a mí me maravilla. Y además fue con Zapatero con quien se reabren esas heridas de la guerra y se enfrenta a los españoles con aquella ley de memoria histórica, en la que se empezó a hablar de herederos del franquismo y de herederos de las víctimas, dividiéndonos así entre buenos y malos. Fue con Zapatero el tripartito en el que Caro Rovira y Maragall se unieron para gestionar Cataluña y crearon el Estatuto de Autonomía, dándole alas al independentismo catalán, y fue Zapatero también quien institucionalizó el feminismo y empezó a meter leyes sexistas que criminalizaban al varón. De hecho, con él arrancó la ley Biogen, esa ley que castiga con más dureza a los hombres por el mismo crimen. Pero no solo eso, es que la situación en la que heredaron el país no tiene nada que ver. Yo creo que la mejor época que he vivido, en términos económicos, la época de mayor bonanza, coincide con la segunda legislatura de Aznar y con el principio de la legislatura de Zapatero. Hay gente a la que esto le puede resultar increíble o inverosímil, pero la gente dejaba su trabajo para irse a un trabajo en el que le pagaban más. Y además no pagábamos la barbaridad de impuestos que se pagan ahora, el dinero te daba para muchísimo más, porque además todo era muchísimo más barato. Sí que es cierto que se hicieron mal algunas cosas, como no reinvertir toda aquella bonanza económica en diversificar la economía o en investigar en innovación y desarrollo, pero la gente se podía permitir sin preocuparse el irse un par de semanas de vacaciones, meterse en una hipoteca, cambiar el coche o invertir en un negocio propio. En resumidas cuentas, fue la mejor época de España y Zapatero nos metió en la peor crisis económica que habíamos conocido. Eso por no hablar de las gigantescas tramas de corrupción que se fueron generando por todo el territorio nacional en ayuntamientos tanto del PSOE como del PP, en la que generalmente estaban involucrados un magnate de la construcción y un concejal de urbanismo. Fue con Zapatero con quien se produjeron los chivatazos a la banda terrorista ETA en el Barfaisán, aunque ahora sale diciendo que le acabó con ETA y hay gente que le cree. Y genuinamente yo pensaba que Zapatero había sido olvidado, que todo el mal que había causado le iba a pasar factura, convirtiéndolo en una especie de proscrito, pero que equivocado estaba. Y ahora en los mítines va como de filósofo fumeta, diciendo sandeces y divagando sobre la inmensidad del universo o sobre la singularidad humana. Y yo tengo la sospecha de que está interpretando un papel. Ir de iluminados bueno si eres una mala persona y no quieres que desconfíen de ti. Es mejor quedar como loco o como tonto antes que quedar como una especie de perverso que quiere utilizar el poder para su propio beneficio. A nivel internacional ya sabemos lo que supuso Zapatero también. Enemistarnos con nuestros aliados tradicionales, es decir, los socios de la OTAN, para acercarnos a tiranías bolivarianas como Venezuela y Cuba. Más la alianza de las civilizaciones, que fue un gigantesco desembolso de dinero para nada. Vamos a ver algunas mentiras que dijo Zapatero, después veremos otra vez que dijo una locura similar a la que va a decir hoy, y cerraremos con los disparates que dijo en campaña. Las 5 grandes mentiras de Zapatero. Los parados en formación no son parados. Zapatero asegura que los desempleados que estén recibiendo formación no deben ser considerados parados. Una persona cuando está formándose está trabajando para el país. Y es que con Zapatero se maquillaron las cifras de desempleo cuando estalló la crisis económica que él negó. De hecho, Zapatero ganó las segundas elecciones en un debate entre Solbes y Pizarro en el que negaron la crisis. Y es que Zapatero era dado a ocultar las cifras de desempleo con cursos de formación o con keynesianismo con el Plan E, en los que destinaron el dinero de los españoles, incluso deuda, en trabajos que no hacían falta para evitar que le echaran en cara al número de desempleados de este país. Cosa que ahora directamente han ocultado 1 millón de parados debajo de la alfombra. España creará empleo a finales de año. Esto fue mentira, de hecho se siguió aumentando en desempleo incluso al principio del mandato de Rajoy, y además el empleo que se creaba era precario, y no llegaba a compensar los despidos que se producían. La reforma laboral será positiva. Zapatero explicó también que la reforma laboral recién aprobada buscaba dotar de flexibilidad a las empresas que puedan adaptarse a las circunstancias económicas.
Los expertos no coinciden en el diagnóstico, la reforma laboral tendrá un factor favorable, pero de magnitud reducida sobre la tasa de paro, la volatilidad del empleo y el crecimiento de la productividad. Y de hecho, al poco de entrar Rajoy tuvo que aplicar otra reforma laboral porque la de Zapatero resultó ser ineficiente. El déficit exterior cae a la mitad. Sin embargo, los datos oficiales no recogen tal afirmación. El déficit corriente se redujo por el colapso del consumo y en cuanto se recuperó mínimamente volvió a deteriorarse. Así pues, si Sánchez es un mentiroso es porque tuvo un gran mentor, que era Zapatero. Y aquí otra de las veces que dijo una gran sandez. Zapatero, el mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca. Con mucha poesía, con mucha filosofía, vino a decir que se iba a tomar unas vacaciones y que se iba a tocar las narices. Y en esta línea es lo que vamos a ver de él. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo. Os voy a explicar qué fue lo que pasó. Estaba Zapatero con un colega en la salida de emergencia haciendo lo siguiente. Y entonces le comentó: amigo, te lo digo con talante, esta mierda no sube. Instantes después le tocó subir a hablar y esto fue lo que ocurrió. Pues bien, pertenecemos a un planeta. Bromas aparte, no creo que Zapatero se haya fumado nada. El problema no es lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Se estima que conocemos aproximadamente el 4% del universo y esto es en base a cálculos. De hecho, ni siquiera conocemos toda la Tierra. La inmensidad marina está llena de criaturas ignotas para nosotros e incluso todavía se descubren especies en las entrañas de la selva. Recientemente se encontraron a un bóvido con aspecto de antílope llamado saola en el sudeste asiático. Y en la frontera entre Camboya y Vietnam no se sabe si viven aún coupreis, que son un animal parecido al toro, porque hay zonas donde el matorral está tan cerrado que es impenetrable para el ser humano. Pero el problema es cómo lo dice. Esos aires de sabio impostado. Últimamente se abusa del término genio, cualquiera le llaman genio ya. Y lo de ir de intelectual, si verdaderamente lo eres, te puede salir bien. Pero si te estás tirando el pisto, como es el caso de Zapatero, pues quedas como un pedante. Que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. Y todo ello en el universo, en lo infinito. Un planeta que no se ve si uno se va a un poco de distancia. Ese planeta que es asombroso. Un planeta que ha logrado un sistema en el que la vida emerge y se mantiene con un equilibrio impresionante, que asombra, que ha traído las mejores mentes de la historia de la humanidad para entenderlo. Ya solo le falta decir, y en ese planeta maravilloso tenemos la mano con dedos prensiles, dígitos, podemos agarrar cosas. Que le aplaudan por estas divagaciones de fumado. Parece el típico borracho que te da la chapa en una boda, que quiere que le preguntes sobre si ha estudiado sociología y te las va tirando para que le aplaudas lo mucho que sabe. Increíble lo de este sujeto, y ha sido presidente del país. Ese planeta le estamos poniendo en riesgo, le estamos poniendo en cuestión con nuestra acción depredadora. Hay cuidado que ya le está bajando el mono y se va a poner a llorar. Una de las actividades que más contaminan el planeta es la minería, Zapatero, ¿lo sabías? Porque ¿quién dice que tienes una mina de oro en Venezuela? Este señor, ya digo, intenta parecer un loco, intenta ir de iluminado, pero todo esto es para que no se detecten sus aviesas intenciones. Sánchez me parece un tipo peligroso, sí, pero no hubiese habido un Sánchez sin un Zapatero, que fue quien escoró su partido hacia la izquierda radical, y fue quien nos trajo todo el enfrentamiento que sufrimos hoy en día. Lamentablemente engaña a muchos yendo de Bambi. Otros se ríen de él comparándolo con Mr. Bean. Yo creo que no es ni Bambi ni Mr. Bean, creo que es una especie de muñeco diabólico. Y desde luego fue el artífice de todo el mal que tenemos hoy en día.